Bueno, bienvenidos a otro tutorial. Lo que vamos a estar haciendo es fabricar a través de estas dos fotografías una escena completa. Relativamente sencillo, la verdad que no nos va a demorar mucho tiempo. Lo importante para nosotros acá es conseguir las imágenes adecuadas, ¿sí? No siempre va a funcionar la imagen del paisaje con la imagen del plato de comida o viceversa. Bien, en primera instancia lo que vamos a hacer es duplicar la capa, ¿sí? Para esto acuérdense que podemos trabajar apretando Control J. Bien, ya teniendo la capa duplicada, vamos a comenzar a limpiar un poquito lo que es el plato, principalmente si tenemos todos estos inconvenientes, ¿sí? O sea, todas estas partículas de comida que pueden llegar a ver alrededor del pote. Bien, esto lo podemos trabajar directamente con la herramienta tampón de clonar, con un pincel bien difuso y bueno, como ya hemos visto en otros tutoriales, simplemente vamos tomando muestra y clonando. No tiene importancia que nos pasemos y pintemos la comida, debido a que luego la misma va a estar tapada directamente por el paisaje, ¿sí? Por eso es importante para nosotros siempre irnos un poquito más para adentro. Bien, vamos a adelantar un poquito acá el proceso, así no se hace tan tedioso. Bien, ya tenemos listo lo que es el plato en general, ¿sí? Como podemos apreciar, al utilizar el tampón de clonar, muchas veces nos suelen quedar estas vetas, estas manchas. Por lo tanto, lo que vamos a realizar es tomar la herramienta parche. Vamos a hacer una selección de la mancha de la veta que nos quedó y la arrastramos a un lugar que esté un poquito más liso. Entonces, de esa forma va desapareciendo. Recuerden que lo más importante es realizarlo alrededor, ¿sí? De lo que es el plato o de la compotera o lo que sea de imagen que estén utilizando, porque realmente la parte de adentro, como dijimos antes, se va a ver cubierta por el paisaje mismo. Bien, vamos a pasar a otra imagen, vamos a tomar la herramienta directamente de marco elíptico y vamos a hacer una selección de un círculo perfecto dentro de la foto. Este círculo, acuérdense que manteniendo apretado el Shift podemos establecerlo para que no se deforme. Vamos a ir eligiendo, vamos a aumentar de esta forma y vamos a ir moviendo a ver cuál es el que más nos conviene. Creo que me gustaría tomar un poquito de lo que tiene que ver con el agua y esta parte de la isla. Copiamos, control C o edición, pegar, edición copiar, control V corta o edición pegar. Bien, tenemos ya el tamaño que necesitamos, ¿sí? Lo que vamos a realizar ahora es edición transformar escala y vamos a achicar el tamaño para poder tapar la comida. De esta forma. Bien, es muy probable, como me sucede a mí en este caso, que una vez que hayamos adecuado el tamaño todavía queden algunos pedacitos de comida que sobresalen, alguna sombra que sobresale. Es tan sencillo como ocultar la capa del paisaje, volver a la capa donde corregimos todo esto y volver a trabajar un poquito con el tampón de clonar. Así de esta forma ocultamos como corresponde. Inclusive, en muchos casos, si queremos evitarnos el doble esfuerzo, podemos empezar directamente por copiar el paisaje y luego ir viendo de a poco dónde es que va quedando la comida o los bordes que sobresalen. De esta forma. Bien, volvemos a aparecer. Un poquitito más por ahí. Bien, perfecto. Bien, ya tenemos, como podemos apreciar, la base y el principio de la imagen. Bueno, ahora lo primero que tenemos que hacer referente a lo que es la imagen es primero calcular de dónde proviene la luz, ¿sí? La verdad que esto es relativamente sencillo. Primero analizamos la fotografía del fondo, que en este caso sería la del plato de comida, y podemos apreciar que la iluminación proviene del lado derecho, ¿sí? En la dirección hacia la izquierda. Por lo tanto, cuando estemos trabajando con la capa del paisaje, tenemos que lograr girar esa capa en la misma dirección donde proviene la luz. Como podemos apreciar, los árboles están generando sombra de este lado, ¿sí? Y tenemos la iluminación de este lado. Por lo tanto, ya de por sí la imagen está bien. En todo caso, podríamos girarla un poquitito de esta forma. Ahí está, para que sea un poco más adecuada. Bien. Ahora lo que tenemos que lograr es lo que se conoce como profundidad, ¿sí? Para poder lograr esta profundidad dentro de lo que es el plato de comida y dentro de lo que es la imagen, tenemos que hacerlo a través de máscara de capa, ¿sí? Primero lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Vamos a crear una capa nueva por encima del paisaje y vamos a pintar, no importa el color porque en realidad es un poco de referencia, por las áreas donde tendríamos que oscurecer, de esta forma. Fíjense que lo estoy haciendo en color negro. Inclusive si ocultamos la capa del paisaje, podemos apreciar que estoy pintando directamente encima de la comida, ¿sí? Bien. Un poquito más por acá. Bien, tendremos que generar más sombra por acá y un poquitito más por este lado,
¿sí? Para, como dijimos, lograr esa profundidad en el plato, para que no parezca pegada a la escena. Bien. Si es el caso que nos pasamos un poco, relativamente fácil, tomamos el borrador y borramos donde creemos necesario. Bien, ahí va, perfecto. Bueno, y ahora tenemos que repetir el proceso, solamente que por encima de la capa del paisaje. Pero ahora no podemos directamente pintar de negro, porque ¿qué sucede? Si pintamos de negro, nos queda de esta forma. Así que lo que vamos a hacer es crear una capa de ajuste de curvas y vamos a crear una clipping mask para que se oscurezca únicamente lo que es el paisaje. Bien, reducimos, vamos bajando hasta lograr un poco de negro puro en algunas áreas. Excelente, bien. Ahora invertimos con Control I para poder lograr que se oculte la máscara de capa y con el pincel en color blanco vamos de a poquito descubriendo, de esta forma. Bien, obviamente esto va a ser un poquito brusco, ¿sí? Ahora vamos a ir regulando un poquito con la opacidad. Pero la idea es generar esa sombra, principalmente que provenía desde el plato. Bien, vamos a reducir un poquito por acá. Ahí vamos. Bien. Bien, y la idea es ir ajustando la iluminación, tanto en la capa del plato como la del paisaje, con estos términos. Bien, una vez ya va habiendo generado la suficiente profundidad dentro de lo que es el plato junto con el paisaje, vamos a comenzar a hacer lo que tiene que ver con el efecto de agua, como si las olas estuvieran rompiendo directamente en el plato. Para poder hacer eso, lo que tenemos que realizar es, en una capa nueva, vamos a trabajar con la herramienta pincel. La herramienta pincel, en este caso, el pincel específico que vamos a trabajar, lo descargamos desde internet, ¿sí? Y son, como bien dijimos antes, olas rompiendo. Este pincel lo podemos encontrar, voy a dejar el link luego en la descripción, que como podemos apreciar, simplemente con color blanco cuando uno pinta, bien, tenemos que en realidad repetir el proceso e ir pintando con diferentes tipos de pinceles y luego ir achicando el tamaño del mismo, ¿sí? Para poder ir regulando y colocándolo en el borde del plato o del tazón. No siempre va a funcionar el pincel completo, ¿sí? Esto quiere decir que hay veces que vamos a tener la necesidad de, con una máscara de capa, ocultar partes de ese pincel, ya que no es completamente necesario. Bien, lo vamos a hacer una vez más. Capa nueva, herramienta pincel, buscamos otro diferente, acá tenemos uno. Aplicamos edición, transformar escala y achicamos. Y luego es cuestión de ir repitiendo el proceso. Si nos encontramos que tenemos una curva muy pronunciada, lo que podemos realizar es una deformación. Entonces podemos ir dando la curvatura que nosotros querramos del plato. Bien, vamos a estirar un poquito por acá. Ahí está, excelente. Bien, y luego es cuestión de repetir el proceso una y otra vez para generar todo alrededor de ese plato, ¿sí? Alrededor del paisaje, las olas que rompen en el mismo. Bien, para poder lograr un poco más el efecto, lo que podemos repetir es este proceso, solamente que en vez de añadir directamente la ola por el borde, vamos a incluirla un poquito más dentro de la imagen, ¿sí? De esta forma. Achicamos, acomodamos y aplicamos. Entonces de esta forma damos esa sensación de que las olas ya se están generando dentro de la misma fotografía. Lo mismo de antes, máscara de capa, y con un pincel ocultamos los bordes o las partes que no querramos o que no consideremos necesarias. Y luego es cuestión, como dijimos antes, de ir repitiendo el proceso. Bien, acá podemos apreciar que ya fuimos generando este efecto todo alrededor de las zonas de agua, ¿sí? Acá tenemos directamente un grupo donde aplicamos todo el efecto completo, inclusive algunas salpicaduras por fuera de la imagen, ¿sí? Bien, vamos a continuar un poquito con esto. Ahora ya estamos terminando con todo lo que tiene que ver con el efecto de paisaje dentro del plato. Vamos a crear una capa nueva. Y tenemos dos opciones, o trabajar con pinceles o trabajar directamente con imágenes sacadas de internet. Cuando me refiero a imágenes sacadas de internet, recuerden que para poder aplicar el efecto que vamos a hacer, que es de las nubes, necesitamos que tenga fondo negro.
Bien, esto es relativamente simple. Podemos buscar directamente Clouds Black Background directamente en Google. Y como podemos apreciar, tenemos la imagen, la arrastramos, la soltamos y de esta forma ya obtenemos la imagen de la nube dentro de nuestro paisaje. Para poder hacerla transparente, simplemente le cambiamos el modo de fusión de normal a trama y nos queda únicamente la nube. Podemos ir cambiando el tamaño. Recuerden ir regulando el tema de la iluminación, ¿sí? Como podemos apreciar, acá tenemos zonas un poco oscuras de la nube, por lo tanto, tiene que quedar del lado izquierdo. En cambio, de esta área tenemos iluminación, por eso apunta hacia el lado derecho. Arrastramos, soltamos, cambiamos el modo trama y ajustamos el tamaño. Y repetimos el proceso una y otra vez con la cantidad, obviamente, de nubes que uno quiera trabajar. Una vez terminado, nos vamos a encontrar con esta imagen. ¿Sí? Bien, ahora lo que vamos a revisar es lo siguiente. Ya teniendo todo preparado, tenemos las capas de las nubes, las capas del pincel con el agua, etc. Vamos a hacer un acopamiento de capas, ¿sí? Vamos a juntar todas en una sola. Esto era Ctrl-Shift-Alt-E. Entonces de esa forma podemos crear una capa en común con todas las que están debajo, por si queremos, obviamente, volver a trabajar alguna capa en particular. Bien, vamos a aplicar como siempre un filtro de cámara RAW para los detalles finales.